responderán tus inquietudes. Hoy vamos a seguir abordando el tema de Nicaragua y es que ocupa la atención tanto de nicaragüenses como de la comunidad internacional. Lo cierto es que muchos sectores afirman que aún estamos en una crisis bastante severa, una crisis de derechos humanos, una crisis de libertades y una crisis que no tiene su finalización si no hay reformas electorales, si no hay garantías ciudadanas y si no hay elecciones transparentes. Es lo que han afirmado textualmente los sectores de oposición, también los diferentes organismos a nivel internacional. Pero ¿qué se puede hacer para llegar a la solución de la crisis? ¿Es realmente parte de la solución la unidad de las fuerzas opositoras, las elecciones transparentes previa a la reforma electoral? Este es el tema que vamos a abordar hoy con nuestros dos invitados, Willy Narváez. Le damos la bienvenida al analista político José Antonio Peraza y también al comentarista político Jaime Arellano. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muchachos. Nuestros amigos televidentes pueden participar enviando sus audios de manera breve y también respetuosa con nuestros invitados. Muchas gracias, muy buenos días. Bienvenidos, un placer que nos acompañen. Vamos a comenzar con esto. ¿Creen ustedes realmente que para finalizar el mes de diciembre ya van a existir los diferentes sectores, las diferentes, organizaciones totalmente aglutinadas y unificadas en esta gran coalición? La semana pasada que usted estuvo con nosotros, José Antonio, nos decía que ya habían avanzado en el tema y que probablemente en las próximas semanas vamos a ver eso. Pero ayer veíamos que diferentes sectores de oposición decían que están trabajando en ello y que una vez estén juntos la UNAP y la Alianza Cívica formalmente, ya de otra manera, van a incorporar a los partidos políticos. ¿Realmente va a ser posible en diciembre? A ver, primero, nuevamente muy buenos días, gracias por la invitación. Hay como dos procesos, ¿no? El proceso de las reformas electorales prácticamente yo diría ya fue concluido. Tanto la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco y el Grupo Pro Reforma, del cual soy parte, ya hemos concluido ese proceso. Solo falta ponernos de acuerdo para hacer la presentación. Hay diferencias de si debe ser en este momento o si debe ser en los próximos días. ¿Por qué? Porque hay problemas graves para estar presentando este tema. Por ejemplo, el tema de los presos políticos, el tema de las libertades, pero definitivamente el tema de las reformas electorales prácticamente es un tema concluido. Ahora vamos con el otro tema, el tema de la unidad, de lo que se ha llamado el núcleo base, que sería la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica. Yo les puedo decir, porque también he estado involucrado, que el proceso ya va adelantado, pero es mucho más complejo, hay una cantidad de organizaciones, hay que definir los órganos de gobierno, cómo va a ser la participación de cada uno de ellos, cuál va a ser la relación. Se habla de un código de ética para tener, digamos, un comportamiento enmarcado, se habla también de un comité de notables, de personas que puedan dirimir las diferencias cuando no puedan alcanzarse acuerdos, cuestiones de ese tipo, pero definitivamente yo casi estoy seguro que antes de terminar diciembre, tal vez no la unidad como nosotros queremos verla, pero sí por lo menos una ruta clara de qué es lo que se va a lograr en los próximos días. Yo esperaría, y yo creo que la mayoría del pueblo de Nicaragua está a la espera de eso. Eso no quiere decir que no haya amenaza, que no haya diferencia y que haya grupos, hay veces dentro de las organizaciones que definitivamente ponen estándares tan altos que es muy difícil hay veces. Don Jaime, esto ha sido tardío porque muchos dicen ya estamos cansados de comunicados, ya estamos cansados de que lo digan y que no hacen mucho, según algunos sectores, lo recalco. ¿Será que han sido un poco tardíos, un poco negligentes en esto, o que es normal que estos procesos tomen tanto tiempo y que es normal las estrategias que han tomado hasta ahora, llámese UNAP como Alianza Cívica, por el contexto en el que estamos? Bueno, antes que nada, quiero felicitarte por tu programa y agradecerte la invitación. Gracias. En segundo lugar, antes de la respuesta, quería aprovechar la audiencia de tu programa para darle mi más sentido pésame a los familiares de los autoconvocados que cayeron en Masaya este fin de semana en un enfrentamiento con la policía. Dar mi pésame a los familiares de la policía, también de los policías caídos. Claro. ¿Verdad? Eso te da, cuando vos ves que comienzan a haber conflictos armados, enfrentamientos armados, políticos en el sector urbano del país, es porque la situación está empeorando. Por más que quiera la policía disfrazar de que esto era un enfrentamiento entre la policía contra delincuentes, la realidad es otra, ¿verdad? Y eso es producto de la falta de credibilidad que cada día tiene la policía
Y entonces esto es un mensaje, un campanazo que va a servir para todo el mundo. También exigir la libertad de los presos políticos. No debería de haber presos políticos en este momento. Quiere decir de nuevo que la crisis continúa en este país. Yo creo que se está atribuyendo más de lo que debería de estar trabajando la Azul y Blanco y la Alianza Cívica. La unidad que está buscando la gente ahorita no es para ver cómo va a gobernar, no es cuánto es el tamaño del Estado, no es para ver el plan de gobierno que vaya a haber cuando haya elecciones, cuando logremos que haya elecciones transparentes en este país. Eso lo va a poner el candidato con su gobierno, con su plan de gobierno, lo va a presentar el candidato con la opción electoral cuando la presente. La alianza es ridículo que llevan 6 meses hablando el Azul y Blanco, por lo menos 6 meses, el Azul y Blanco y la Alianza Cívica, para unirse. Fueron inclusive hasta El Salvador, para no tener presión aquí en Nicaragua. Se fueron una comisión del Azul y Blanco y una comisión de la Alianza Cívica El Salvador, para ver si ahí se ponían de acuerdo, y tampoco se pusieron de acuerdo. Si la respuesta es básico. O sea, si no es una alianza electoral lo que están haciendo, es una alianza para unificar estrategias, para obligar a la dictadura a que se siente a dialogar, para negociar unas elecciones libres y transparentes. Punto. Nadie está pidiendo, ni debería ser comisión para ver cómo va el gobierno, cuál va a ser el plan de gobierno. Eso no le compete ahorita a ellos, le va a competir a los nuevos. Deberían de reunirse para ver cómo va a ser la votación, cómo para tomar las decisiones, ¿verdad? ¿Cuántos son los que van a hacer? E invitar a todo el mundo. Básico, eso es todo lo que debe hacer, porque inclusive más adelante, cuando se logre, ¿verdad?, que el gobierno acepte que tiene que haber elecciones libres y transparentes, los mismos candidatos que hay para la hora de escoger candidatos, ¿verdad?, se tienen que poner de acuerdo en el sistema para coger el candidato, para que no haya la división que ha habido tradicionalmente en este país, porque a la hora de los documentos todo el mundo está pijudo. A la hora de que va a elegir candidato, y los que no, entonces como no se ponen de acuerdo y sale uno, los otros 4 salen buscando y se promueve la división. Entonces para mí la Alianza Cívica y la Alianza y la Azul y Blanco ya es demasiado el tiempo que se ha tomado, y ahora anuncian que tal vez para finales de diciembre, a mí me contaron hace 2 días que tal vez para finales de enero a mediados de febrero iban a estar firmando, y eso es ridículo. ¿Creen que no ha sido congruente la Alianza Cívica y la UNAP entre las demandas que han tenido y las acciones que han tomado? Porque algo que se les ha criticado fuertemente también es el hecho de que siempre se habló de elecciones adelantadas, pero si no están nictos, ¿cómo están pidiendo elecciones adelantadas? Dicen muchos, si ni siquiera ha sido posible esa unidad, porque a juicio de algunos sectores lo que se está buscando es candidaturas, es poderes, cuidar intereses económicos. ¿Cuál es su opinión al respecto? A esta altura, desde mi punto de vista, y yo pertenecía a partido político hace ya casi 20 años, pues salir, pero no tenés con política, no tenés tiempo para una elección adelantada. Desgraciadamente eso yo creo que hay que descartarlo desde el punto de vista político, de organizar un partido, de organizar una estrategia. Tenés que buscar 50.000 fiscales, tenés que capacitar a 50.000 fiscales para que vayan a defender el voto. Más, ya hablamos, buscar los procedimientos para que elegir a los candidatos, para que los candidatos que no salgan electos estén claros de que no fueron electos porque el pueblo no lo quiere, no por capricho o argolla de alguien. Hubo una reforma al presupuesto de la República recientemente donde se le asignó más partida al Consejo Supremo Electoral. ¿Cómo interpreta esto usted, de que el gobierno se está preparando para el proceso electoral hasta el año 2021 o a unas elecciones anticipadas? Hombre, con este gobierno no se ve. No se ve si es porque se está preparando para elecciones anticipadas o es parte de un sistema corrupto que existe en este país. Acordemos que el Consejo Supremo Electoral desde hace años, todos los años le daban una reforma presupuestaria. En la reforma presupuestaria siempre recibían un aumento del presupuesto, fuera año electoral o no fuera año electoral. Entonces con este gobierno no te podés esperar cualquier cosa, pues. Pero lo que sí sé es que mientras no haya una unidad clara y fuerte, con una sola estrategia, con una sola cara de frente, este gobierno no va a respetar a la oposición. ¿Considera usted que se puede confiar en la UNAP y en la Alianza Cívica totalmente de cara a tener esa estrategia común? Y le reitero nuevamente lo que han dicho algunos sectores, que
a juicio de ellos no llaman a paro nacional o no tienen acciones más contundentes porque están pensando en cuidar su economía o en cuidar el hecho de estar listos con candidaturas, etcétera. Son algunas conjeturas que se han hecho y me gustaría conocer su opinión. Yo creo que, en primer lugar, es un error que aquellos que tengan aspiraciones presidenciales estén dirigiendo estas organizaciones. Porque cuando tenés aspiraciones presidenciales, no te deja tomar decisiones que a lo mejor sean impopulares, pero que sean las correctas. Y está más preocupado en tomar decisiones o decir discursos que sean populares, aunque estén fuera de la realidad. Entonces, cuando vos tenés las dos organizaciones, gente con aspiraciones presidenciales, que la han dicho y todo el mundo la sabe, siendo parte de los equipos decisorios, entonces no quieren ceder. El gran problema del azul y blanco y la alianza es que nadie quiere ceder el control al otro. La alianza quiere absorber al azul y blanco quiere absorber a la alianza, en vez de unirse. Entonces, cuando se unan, entonces dice, ok, pero ¿quién va a tomar la decisión? Entonces el azul y blanco te dice por organizaciones, claro, si tienen 92 organizaciones, entre comillas, porque el movimiento de campesinos de Sébaco, o el movimiento de mujeres de Sébaco es un voto. El movimiento campesino del Viejo es otro voto. Entonces si tienen 92 organizaciones que supuestamente tienen voto. ¿Es representativo o no es representativo? No. Entonces el problema es control. Y una vez que decían ellos, se pongan de acuerdo que no es que no tienen que estar peleando el control, ¿verdad? Porque eso es lo que tienen para poder tomar las decisiones, inclusive para poder ver cómo se van a elegir los candidatos. Básicamente ese es el pleito que se tiene. José Antonio, ¿realmente pasa esto? Exactamente. Usted que es parte también de la UNAP en este caso. A ver, definitivamente hay visiones diferentes en algunos grupos. Yo diría que el grueso, digamos, de ambas organizaciones hay claridad, porque yo hablo con prácticamente todos, de que la unidad debe darse de alguna manera como está diciendo nuestro invitado acá, en el sentido que se deben de poner los intereses muy particulares y que se debe avanzar en un proceso amplio, con un documento amplio que permita la flexibilidad para tener esa coalición lo más rápido posible, porque es lo que la gente está demandando. Yo he hecho varios grupos focales, entrevistando gente, y la gente lo que dice, nosotros lo que queremos verlo es unidos, y que haya una sola directriz, ¿verdad?, de qué es lo que se tiene que hacer. Y hay comprensión de eso, pero hay sectores que te dicen, necesitamos dejar claro todos los procedimientos para que esto funcione bien. Y otros dicen, nosotros representamos tal sector y por lo tanto somos parte de la vida económica de este país y nosotros queremos tener un porcentaje mayor, digamos, de participación. Entonces, esos temas están ahí, no son nuevos, pero yo creo que hay una decisión de avanzar en el tema. Ahora, la gente está demandando de que ese paso tiene que ser mucho más rápido. ¿Hay pleito por poder? Yo diría que no es pleito, pero sí hay diferencias que se manifiestan en que no se avanza como se debería avanzar. Yo creo que hay claridad de que son dos temas los fundamentales en este tema de la construcción de la alianza. Ese tema de la unidad incluso es visto desde afuera como un problema para la misma oposición, para que la crisis del país pueda solucionarse. Es que hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. El gran constructor de la crisis es el gobierno de Nicaragua. ¿Por qué? Porque destruyó partidos políticos, ha destruido a la oposición, pero la oposición tiene que tomar la beligerancia, si por algo supuestamente son los nuevos líderes de este país, porque hay que estar claro de que el tema de los partidos políticos, yo creo que también en eso hay bastante claridad. Primero que se una la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco, y después se puede pasar al proceso de discutir con los partidos políticos, que personalmente yo creo que sí se debe hacer. Hay otros grupos que dicen, no, los partidos políticos no, porque no representan y más bien nos causaría daño. Esa es una discusión que hay que darla, pero esa discusión no puede seguir retrasando dos cosas, que son la unidad de los órganos para poder tomar las decisiones y el tema de la organización, porque vos no podés enfrentar un proceso electoral, incluso que fueses en una casilla prestada o digamos negociada con un partido, sin tener una estructura, digamos, en el territorio que obedezca a un mando único, porque hay procesos de organización en todo el país, porque la gente se está casi autoorganizando, pero tiene que haber una cabeza que dirija de manera coherente
y clara hacia objetivos específicos definidos. Esas dos organizaciones son la mejor alternativa que tiene la población nicaragüense, y usted hablaba de quiénes están en la cabeza. ¿Quiénes serían las personas idóneas para que estén al frente de esas organizaciones? Claro, yo no soy quien para decir quién es una persona idónea. Lo que sí sé es que tanto la Alianza Cívica como el Azul y Blanco es una base para construir la gran coalición. No necesariamente la coalición tiene que ser ellos dos nada más, ¿verdad? Sí. Pero sí es una base. Acordémonos que la Alianza fueron escogidos por la conferencia episcopal, los miembros de la Alianza fueron escogidos por la conferencia episcopal con el visto bueno del gobierno, ¿verdad? Entonces fueron escogidos para una negociación, para buscar la paz en este país en ese momento cuando estaba la masacre de abril, el mayo del año pasado. Nunca fueron electos por nadie. La Azul y Blanco es un montón de gente autoconvocada o organizaciones pequeñas que se han unido. Entonces sí, yo creo que es una buena base para crear esa gran coalición nacional. Hay muchos sectores que no están representados en ninguno de los dos lados. Hay que incluir partidos políticos, y no necesariamente por la cúpula de los partidos políticos, pero sí las bases, los territorios, la gente de los municipios, los miembros de partidos, de diferentes partidos, en los municipios, en las comarcas, afuera, han participado en los tranques, en las protestas y en todo lo demás, y tiene que ser incluido. Don Jaime, pero eso es sano, tomando en cuenta que en estos territorios, estas personas que son parte de los partidos políticos van a seguir siendo controlados por quienes han calificado a algunos sectores como cúpulas, como caudillos. No, mira, yo creo que las cúpulas de los partidos ya se dieron cuenta también que la Nicaragua, después de abril del año pasado, no es la misma para todo el mundo, inclusive para las cúpulas de los partidos, para aquellos caudillos que creían que las bases de su partido, los militantes de su partido eran borregos, y decía, veo que le levanten la mano a un mono, van a respaldar a ese mono. Esos tiempos ya cambiaron. Yo he estado platicando con muchos presidentes departamentales, muchos presidentes municipales de diferentes partidos, ¿verdad?, que están esperando y van a obligar a aquellos partidos políticos que quieran participar en una coalición como una oposición seria a participarlo. Si no, ya las mismas cúpulas de los partidos, los presidentes de los partidos y la Junta Directiva Nacional saben muy bien que la realidad es otra totalmente. El problema es, vuelvo y repito, el problema son en las cúpulas, y las cúpulas lo que tienen es problemas de que quieren ellos mandar, todos quieren ser caciques. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. La Junta Directiva, esto me lo estaba comentando hace un par de días un miembro del Azul y Blanco. La Junta Directiva del Azul y Blanco actual y sus estatutos originales era que eran electos por un año, y al año tenían que renovarse, no había reelección. Ahorita andan promoviendo una reforma para poder reelegirse. Entonces, vos estás promoviendo y estás diciendo que la reelección no es conveniente en este país. Le estás exigiendo al gobierno, a la dictadura, de que la reelección no es buena para este país, pero vos estás promoviendo la reelección interna. Entonces, o practicar no hay lo que está predicando. Me decía un senador de Washington, ahora después de que llegaron la delegación conjunta, hombre, me dice, nos reunimos con 10 de ellos y oímos 12 propuestas, de las cuales eran 5 a favor y 5 en contra, pues. O sea, uno decía, es hora de que se le aplique el CAFTA a Nicaragua. Y después salió otro, no, olvídate, si no hay que aplicar el CAFTA a Nicaragua. Entonces me decía, si ustedes no se ponen de acuerdo, ¿cómo quieren que nosotros tomemos las decisiones por ustedes? Entonces yo creo que la dirigencia del Azul y Blanco y la dirigencia de la Alianza, que hay que reconocerles que han hecho hasta el momento una extraordinaria labor, con una enorme valentía y un enorme coraje, arriesgando su vida, igual que la mayoría de todos los nicaragüenses que no estamos de acuerdo con este gobierno, tienen que tener la madurez, ¿verdad? Y realmente el amor hacia el país y hacia los nicaragüenses, de dejar a un lado los intereses personales, dejar a un lado los intereses de querer controlar quién es el que controla para tomar las decisiones, hombre, y realmente realmente quieres unirte. 5 puntos básicos de unificación y ya llamar a la unificación. Esta falta de madurez y falta de unificación verdadera y tangible vuelve a la oposición parte del problema. Es parte del problema. Es parte. ¿Cómo ¿Desde cuánto está pidiendo el pueblo de Nicaragua la unidad? ¿Cómo es posible que llevan 6 meses y no se ha puesto de acuerdo?
O sea, están discutiendo puntos que son absurdos. Si realmente, si lo básico es, y esto lo hemos platicado, es 5 días punto básico y ya está. O sea, ¿qué está pensando en cosas de que el gobierno, de cómo vas a gobernar? La vez pasada estaba inclusive proponiendo de que tener una propuesta, poner qué propuestas de reforma constitucionales van a presentar. ¿Qué tiene que ver las reformas constitucionales ahorita? Si primero tenemos que obligar a Ortega a que haga elecciones transparentes, después ganar el poder con 57 votos para entonces poder hacer la reforma constitucional. ¿Hay capacidad para que eso ocurra? ¿Hay capacidad para que el presidente Ortega se siente, vea el tema de la reforma electoral y hayan elecciones transparentes? Porque a juicio de muchos, si no hay una reforma electoral previa, no van a haber elecciones. Es que yo creo que si hay una unificación y hay ya una unidad, un solo frente, una sola estrategia, sí le va a poner más presión. Si la comunidad internacional está unida alrededor del punto de vista de Ortega y no nos hemos podido unir nosotros aquí los nicaragüenses, o sea, cada uno, todo el mundo quiere ser cacique, nadie quiere ser indio, básicamente ese es el problema. José Antonio, ¿se ha visto esto realmente dentro de estas dos organizaciones? A ver, ¿Qué están haciendo para superarlo? yo creo que se están haciendo esfuerzos, pero creo que no son los necesarios para lo que está viviendo el país. Solo quería hacer un comentario en lo que dijo Jaime. Miren, en la elección del comité político, el consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, como se hizo de manera precipitada y un poco no se tenía claro cuáles eran los procesos, entonces salió escogido un consejo político pues que ha cumplido su labor, pero que de alguna manera, y se escogió por 6 meses. Entonces, yo que participé de alguna manera en la construcción de los nuevos requerimientos, digamos, especificaciones para elegir el nuevo consejo político, que posiblemente sea en el mes de enero, definitivamente se hizo la pregunta, pues estas personas que han estado y que han ganado alguna experiencia y que solo estuvieron 6 meses, se podría extender el plazo. Entonces hubo mucha gente que dijo que no, otra gente dijo que sí, y se hizo una votación totalmente democrática, porque yo estuve presente. Votaron más o menos como 87, 88 organizaciones, y se determinó que las personas que estaban en el consejo político y que habían hecho una buena labor, todos podían presentarse, pero se van a enfrentar al voto de la asamblea. ¿Qué quiere decir? Que si la asamblea decide de que han hecho una mala labor, ninguno de ellos se va a reelegir, ¿verdad? Y en realidad no es reelección en ese sentido, sino que prácticamente se va a ampliar el periodo. ¿Por qué? Porque solo tuvieron 6 meses, y además de que solo tuvieron 6 meses, con costo pues se adquirió cierta destreza en la gerencia de este proceso político, que es bien complejo. En cuanto a la representatividad, ya que está hablando de la UNAP, ¿es cierto eso de que hay organizaciones que apenas son integradas por 2, 3, 4 personas? Bueno, yo no sé cuál es la profundidad de ese fenómeno, pero definitivamente dentro de una de las propuestas que hay, una vez que se elige el nuevo consejo político, es que se empiece un proceso de actualizar ese padrón electoral dentro de la UNAM y ver en realidad la representación política de las personas o de las agrupaciones. Pero ¿qué pasa? Bueno, en un proceso autoconvocado, en un proceso de mucha represión, pues hay gente que se ha organizado prácticamente de manera autoconvocada, y en la UNAM prácticamente no se le niega si cumple con ciertos parámetros básicos para que la gente ingrese. Lógicamente estos procesos tendrán que irse depurando y profundizándose, pero esa es la naturaleza de la UNAP, en el sentido que es asamblearia, tiene una cantidad de organizaciones que votan. Eso puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo para qué se quiera. José Antonio, pero hay tiempo para todas estas cosas, y lo pregunto porque incluso de cara a las elecciones del 2021 se tienen que inscribir candidaturas con buen tiempo de anticipación. Entiendo que prácticamente 1 año. ¿Tiene tiempo la UNAP y la Alianza Cívica para terminar de ponerse de acuerdo, para terminar de ver estos problemas internos? Yo creo que sí. Pero el pueblo de Nicaragua está presionando, y yo creo que es correcto, yo creo que todos estamos de que la unidad debe avanzarse. Yo concuerdo con Jaime en gran medida de que hay cosas básicas, los temas ya puntuales de cómo nos vamos a representar, de cómo vamos a revisar las organizaciones, si son representativas o no, esos son temas que se van a ir haciendo sobre la marcha. Pero la gente te está pidiendo 2 cosas fundamentales: verlos unidos, y que se llegue al territorio unido, y que se siga profundizando el tema de la organización, precisamente porque si vas a enfrentar un proceso electoral, independientemente de cuántos partidos, digamos, se puedan sumar a todo este proceso,
necesitas tener una organización territorial que te permita, digamos, asumir ese proceso con responsabilidad. Se ha avanzado, pero definitivamente se necesita profundizar ese tema y la gente está demandando, y ahí es cuando la gente demanda, claro, hay que ser responsable, pero la gente está demandando unidad y organización, que son los temas fundamentales. Ahora, estas dos organizaciones prácticamente le hemos visto que a veces trabajan bajo la misma línea. Sin embargo, ese proceso de unidad ha demorado demasiado y ahora uno se pregunta si estas dos organizaciones, que en ocasiones los vemos sentados juntos y trabajan bajo la misma línea, les cuesta tanto, ¿cuánto más va a costar que puedan ingresar partidos políticos a integrar esa gran coalición? Bueno, mira, yo lo veo así. En el sistema tradicional de Nicaragua hay una persona que toma las decisiones, da una línea y todo el mundo se enfila en ese proceso. Ese tema de organizar partidos y organizar la oposición yo creo que ha tenido su final a partir del 18 de abril. Es muy difícil imponer ciertas cosas porque precisamente hay, digamos, mucha suspicacia sobre cuando se quiere tomar este rumbo u otro. Ese es el precio que se tiene que pagar por construir una democracia donde la mayoría se le tome en cuenta, ¿verdad? Entonces, las dos organizaciones tienen sus posiciones, yo creo que la gran mayoría hay acuerdo. Yo diría que básicamente en casi todos los temas hay acuerdo, pero bueno, hay ciertos elementos que hay que convencer y tenés que convencerlos, ¿verdad? No les podés imponer, aunque hay gente que desea tal vez hacer eso, imponerse y decir esto es lo que se va a hacer como tradicionalmente se hace en Nicaragua. Creo que en estas circunstancias no lo son, pero ahí viene, y concuerdo con eso con Jaime, la madurez política que los nicaragüenses nunca hemos mostrado, pero que tenemos que avanzar en ese tema. O sea, la cultura política de Nicaragua no va a cambiar de un día para otro. Eso nos va a tomar 30, 40, 50 años. Pero definitivamente los líderes de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica tienen que trabajar en conjunto porque están obligados, no solo por las demandas del pueblo, sino porque tienen que estar a la altura de los cambios históricos que está pidiendo el país. Sí, porque el pedir un adelanto de elecciones, que ahora prácticamente ya resulta utópico, a opinión de muchos, o el pedir que hayan elecciones transparentes y el pedir a la comunidad internacional y el decir que el gobierno no está haciendo las cosas bien, que debe ir acompañado de una congruencia en decir nosotros sí estamos preparados para ser gobierno como oposición. Sí, pero yo creo que pedir que hayan elecciones transparentes y que el gobierno dé respuesta a los problemas que él mismo ha creado es lo más básico que podemos tener. O sea, en eso yo creo que la alianza y la unidad deben pedir más, porque aquí no deberíamos tener un Consejo Supremo como el que tenemos. Aquí deberíamos tener libertades para poder expresarnos. No porque lo digo yo, porque todos los organismos de derechos humanos aquí han dicho que aquí ha habido una matanza, que aquí no se respetan las libertades. Pero para irse a elecciones, José Antonio, ese es el punto. Tienen que estar listos para poder hacer ese cambio, claro, para poder hacer un nuevo gobierno. Jocelyn, ¿quién fue el que destruyó todo el sistema y lo sigue destruyendo? El gobierno. Ahora, los líderes y los ciudadanos nicaragüenses debemos demandarle a la Unidad Nacional Azul y Blanco y a la Alianza Cívica que se unan. Y eso debe ser un reclamo, así como se debe reclamar de que luchen por la libertad de los presos políticos, ¿verdad? Que pidan el regreso de las libertades, que se respeten los derechos humanos. O sea, ¿cómo es posible que en Masaya esté pasando lo que está pasando y de alguna manera estamos de alguna manera callados? Eso debe ser un reclamo de que no se puede andar asesinando personas en la calle de esa manera. Y eso es lo que la gente no quiere, ver en una oposición representada por Alianza Cívica y la UNAP más de lo mismo, más de la situación de que como no se ponen de acuerdo al final, tal vez están unidos y después van divididos a la hora de unas elecciones. Mira, yo espero que, vuelvo y repito, hay que llevar esto paso a paso. El primero es cómo hacer para que el gobierno se siente. Ok, ya la Alianza Cívica y la Azul y Blanco han tratado a su manera e individualmente de conseguirlo. No lo ha logrado. Entonces, el siguiente paso, ok, uno va ajustando la estrategia para lograr un resultado si la primera no te da. Ok, formemos la gran coalición. Entonces le da el chance, entonces una gran coalición. Entonces ya en la coalición volver a insistir con la dictadura que se tiene que sentar a negociar, a lo mejor con la coalición si se sienta. Entonces, y eso no significa que la alianza fracasó por sí sola o que el Azul y Blanco fracasó por sí sola. Pero es como que el béisbol, porque este es un país beisbolero, ¿verdad? Vos tenés un pitcher abridor, llega el pitcher abridor, llegó hasta el sexto inning, séptimo inning, ya después del séptimo inning ya dio lo que tenía que dar. Trae a un pitcher relevista
para que termine el juego, para que logre terminar, o tratar de terminar el juego. Eso no le quita mérito al pitcher abridor, pero lo importante es que el equipo gane, no es que un individuo gane o una persona gane. Entonces yo creo que hay que formar la coalición y dentro de la coalición presionar al gobierno y a lo mejor con los mismos interlocutores o reforzados con nuevos interlocutores se puede lograr el objetivo. Pero lo que no puede seguir es estancado donde está estancado, porque el estancado y el desgaste, ¿qué significa? Que los extremos, como lo que sucedió en Masaya, pueda repetirse nuevamente, que nadie quiere. Y vuelvo a hacer un llamado a todos los miembros de la oposición de este país, todos los que somos, que no queremos, no caigamos en la trampa de un confrontamiento armado. No es eso. El problema es que la gente también, con la falta de credibilidad de la policía, entonces aquí hay gente, este mismo señor Chabelo, pues era ex militante del Frente Sandinista, un empleado de contratista de Unión de Norte y de Sur, subcontratado. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que él ve? Una policía que cuando te llega a recoger, no sabe si te lleva a la policía o no te lleva arrestado. Y cuando caes preso, te torturan, te pegan tu pijadita, tu golpeadita y todo lo demás, como vuelvo a protestar por lo que le hicieron a la Maya Coppens hace 2 días, y como le están haciendo, que es la denuncia que sacaron haciendo los padres de ellos, claro, del padre e hijo Cárdenas, que lo tienen, ¿cómo se llama? Enchechado todos los días y que lo arrastran. Ese tipo de denuncia, o a la Maya que no le han dado sus pastillas de la presión por 2 días. Fíjate, yo caigo preso y no me dan mi pastilla por la presión, a las 24 horas estoy muerto, a las 48 horas estoy muerto. Entonces cuando hay alguien que dice, yo no voy a dejar que eso me suceda a mí, y por eso es que sucedió lo de Masaya, que no se puede volver a repetir. Entonces yo vuelvo, repito, la alianza, si realmente lo primero que hay aquí es el amor a Nicaragua, que la gran mayoría de los nicaragüenses es lo que tenemos, tiene que tener la madurez para formar la coalición, y una vez que esté la coalición, entonces volver a insistir y a presionar al gobierno para que se siente a negociar. Es como un juego de bolero, nuevo, pues ya ellos también ya jugaron su papel, ya hicieron lo que podían dar. Ok, hay otros nicaragüenses que denle la chance que a lo mejor sí pueden dar resuelto. Y termino con esto, es el éxito de por qué nosotros hemos venido ganando y le vamos ganando a la dictadura. Es precisamente porque esta revolución pacífica no tiene una sola cara, no depende de una sola persona, depende de los centenares, de los miles de nicaragüenses que de una manera ahora estamos aportando. Denle chance a que aporten otro. Vamos a darle paso a audios que han enviado nuestros amigos televidentes para que respondamos a sus preguntas. Escuchemos el primero de estos. Buenos días, quiero hacer una pregunta a los que están ahí, hablan de tanta crisis política, económica, yo los miro que ustedes también, que están trabajando, que siempre visten, que siempre comen. Yo me pregunto, ¿quiénes son verdaderamente los afectados? ¿Quiénes son verdaderamente los muertos? ¿El pueblo, la gente que camina a pie o ustedes? O Jaime Arellano, que tiene un hijo que vive en Estados Unidos, o sea, es más gringo que nicaragüense. Entonces no entiendo yo cuál es la democracia que ustedes predican, no entiendo cuál es el problema. La verdad es que cada quien en Nicaragua camina solo, vive libre, el que tiene trabajo bueno va a trabajar y viene. No veo cuál es la crisis y la mala imagen que ustedes intentan proyectar. Busquen algo que hacer o dedíquense a otra cosa, ¿verdad? Porque ya la gente ya no les cree. Muchas gracias al amigo. Siguiente audio. Muy buenos días, Canal 10. Muy buenos días, señores invitados. Quisiera exponer que si entrara la Carta Democrática a Nicaragua, recuerden que este hombre quedaría aislado y a él ya no le importaría lo que piensen ni qué va a hacer él con su país. Entonces pienso de que no habrán elecciones y volveríamos a los 80. Siguiente audio. Don Jaime es un poco acertado porque están haciendo alianzas pero aquí las elecciones van con partido. Y entonces, ¿a qué partido van? ¿Con qué partido? Ahora, los muertos siguen, ahí están a la orden del día, el mal sigue, y nosotros haciendo trámites de alianza. Imagínense ustedes, mientras nosotros aquí no nos ponemos de acuerdo, la mortandad sigue allá afuera. Me gustaría que seamos más responsables, hablando con el señor Peraza.
Siguiente audio. Días, señores del Canal 10. La verdad que estaba viendo el programa y sí, Jaime Arellano tiene un 100% de razón. Las pláticas entre la UNAP y la Alianza Cívica pues las están haciendo muy amplias, pues mientras el pueblo está sufriendo, ellos no han podido llegar a ponerse de acuerdo en un año y están pidiendo elecciones adelantadas. Si en un año no se han podido poner de acuerdo, creen que en 6 meses van a ponerse de acuerdo. No, hombre, sean serios. Quinto y último audio. Decirle a un Jaime Arellano que fiscales habemos más de 50.000 en este país preparados, todos los que hemos trabajado en elecciones anteriores. Entonces eso no sería problema de fiscales, de capacitar fiscales, porque tenemos experiencia suficiente. Lo que importa es salir de esta situación difícil que estamos ahorita. Muchísimas gracias. Bueno, respondamos. Hay algunas preguntas que las podemos unificar. Por ejemplo, el caso de la unificación de estas dos organizaciones dice de que usted, tanto la Alianza como la UNAP, se están tomando su tiempo mientras hay gente que está sufriendo en la cárcel, hay gente que está falleciendo, opositores. ¿Cómo le podemos responder a ello? Bueno, mira, yo estoy, y creo que ya lo hemos dicho hasta la saciedad, urge la unidad, urge la organización. Y los líderes que dirigen esas organizaciones tienen que ponerse al frente. Si no lo hacen, van a haber otros que lo van a hacer. Entonces, de alguna manera, ellos tienen que asumir su responsabilidad de que si no cumplen con la demanda de la gente va a tomar otras vías para organizarse. Entonces, la responsabilidad caerá sobre ellos, ¿verdad? Eso no lo podemos variar. Uno de los amigos preguntaba cuál es la crisis que hay en el país, si los miran que están bien, están trabajando, dice. Le digo al amigo que está viendo, ¿verdad? Que, hombre, oiga al propio gobierno. Si no nos oiga a nosotros, oiga al propio gobierno. ¿Cuáles son las cifras del gobierno? Que la economía cayó el 7% en este país, que hay más de 350.000 empleados, personas que han perdido su empleo, que el 90% del sector turístico está cerrado. No son cifras mías, son cifras del gobierno, yo no lo estoy inventando, ¿verdad? O sea, que hay gente que todavía tiene trabajo, gracias a Dios, pero las cifras son que ya más del 50% de los nicaragüenses o no tiene trabajo, o trabaja informalmente, o trabaja part-time, medio tiempo, para tratar de sobrevivir. No, eso no es invento mío, eso es, el mismo gobierno lo dice, pues. Ahora, lo que pasa es que dice que la culpa la tienen los golpistas, los minúsculos, los crepúsculos y todas las pausadas que no han inventado, pues. Pero la realidad de la cosa es que no se vaya muy largo. Estamos aquí porque estamos en la crisis económica, porque la dictadura ordenó matar a su pueblo en abril del año pasado. Y el pueblo dijo, no, para acá. Y en otra cosa, ya lo del azul y blanco y lo de la alianza, ya es una telenovela, ¿verdad? Una de esas, como esa telenovela mexicana que nunca termina, ¿verdad? Y hay un momento que hasta los capítulos son repetidos y aburren. Eso es lo que está llegando a caer la cúpula del azul y blanco. Y la población está percibiendo ese aburrimiento. La población lo que está empezando es a chicharse. Y una vez que se chiche la población, le va a empezar a pasar la cuenta a la Alianza y al azul y blanco, y entonces ahí sí que estamos más jodidos todavía, porque estamos más divididos, y eso es lo que no podemos pedir. Por eso es la gran responsabilidad del azul y blanco y la Alianza. La base de la coalición tiene que ser esas organizaciones. Jaime, pero si eso llega a pasar, si como usted dice, le pasan la cuenta a la UNAP y a la Alianza Cívica, entonces ¿cuál sería la solución? ¿O quién terminaría ganando en todo esto? No, pues yo creo, como dice el señor Peraza, ahí hay gente madura en las dos organizaciones, y si los actuales negociadores no terminan de negociar esto, ¿verdad? Hombre, cambien. Si no da resultados, si un pinche no te da resultados, lo cambias y pones a otro. O la gente va a empezar a exigir lo que lo cambien. Pero si la alianza, yo del pueblo de Nicaragua le daría un ultimátum a la Alianza Azul y Blanco y a la Alianza Cívica. Antes de las Navidades, esto tiene que estar firmada esa unidad. O de lo contrario, hombre, lo que están negociando, apártese y déle chance a otro. Ok, otro de los audios preguntaba de que, bueno, ¿qué sucedería si se da esta alianza? ¿En qué partidos políticos podrían contar con esto? Bueno, yo creo que hay una visión compartida, tanto de la Alianza Cívica como la Unidad Nacional Azul y Blanco, que se va a hacer, primero la unidad, para hacer todo el esfuerzo de pedir una casilla propia. Si eso no se logra, que yo creo que se debe luchar hasta el final,
porque la gente pide a gritos que hayan nuevos actores políticos, y de alguna manera entre las reformas electorales, que de alguna manera íbamos a hablar, en su tercer eje de lo que se va a plantear pronto, se dice apertura a la competencia electoral amplia. Entonces, por lo tanto, hay un mandato de alguna manera que se busque esa casilla. Si no se puede, por X o Y razón, que yo sí creo que se debe poder, entonces empieza el proceso de negociación, a ver en qué partido político, con qué partidos políticos se puede construir una alianza amplia donde se utilice esa casilla electoral para participar. Lógicamente eso va a implicar procesos también de negociación, no solo dentro de las organizaciones núcleos, sino con las organizaciones que no están ahorita dentro de esas dos, Alianza Cívica, Unidad Nacional Azul y Blanco, y lógicamente los partidos políticos. Desgraciadamente ha sido un proceso lento, precisamente por lo que decía Jaime. Hay decenas de organizaciones y personas individuales que no se han sumado precisamente por la naturaleza autoconvocada, por lo tanto no se pueden poner una línea. Esa visión que tenían los partidos antes del 18 de abril, de como decía Jaime, hay un cacique que define las líneas, eso es muy difícil hacerlo en este momento, precisamente por la naturaleza autoconvocada, que tiene una ventaja, o tuvo una ventaja en el momento del nacimiento de la rebelión, pero que ahora ya tiene que pasar por otros procesos. ¿Cuál es ese proceso? Organizarnos para tener una sola posición, o por lo menos una posición mayoritaria, para ver qué se va a hacer con este país. Pero los temas de la gobernanza, el sistema económico, cómo se va a administrar el Estado, esos son temas para después. Ahorita lo que urge es construir esa alianza esa alianza para poder tener una opción electoral y poder enfrentar a la dictadura. Fíjate cómo el pueblo está reaccionando. Que yo, pues según me han comentado, ha habido representantes del Azul y Blanco que han querido montar reuniones en la comarca o en comarca y le han dicho, no, aquí no vengan hasta que estén unidos. Sí, y lo mismo que hay gente de la Alianza que ha querido hacer visitas en comarca y le han dicho lo mismo, no, aquí solo no lo recibimos. Vengan unidos y entonces sí lo estamos. Porque ahí en la comarca sí están unidos. Hay una pregunta que me hacen para ustedes, los dos invitados, de que si tienen alguna aspiración política en un futuro proceso electoral. Yo te puedo decir, no, yo no. Ya estoy. Solo como comentarista. Sí, ya estoy muy corto, estoy demasiado gordo y mi condición física es deplorable. No es que esté viejo, pero mi condición física está deplorable. Pero sí quiero ayudar y voy a seguir luchando para que la oposición llegue al poder y podamos elegir a la persona, a la mujer o al hombre indicado para que nos maneje. Si se ve esa gran coalición y en algún momento buscan de su ayuda para ver si puede aportar en algo, ¿usted podría acceder? Es que aunque no la busquen, yo la voy a dar. Es que, mira, yo no he podido, mi naturaleza no es poderme quedar callado. Yo vengo luchando contra la dictadura de Ortega, no desde abril. Yo vengo luchando desde este canal. Cuando estaba en este canal en el 2007, 2006, fue el 2007, fue la última vez que estuve en este canal y pasé 6 años denunciando todas las corrupciones que se estaban dando en el gobierno, y los primeros 2 años del gobierno de Ortega, el 2008, fue cuando Ortega decidió cerrar por primera vez. Entonces, mi lucha contra Ortega no es desde abril, mi lucha contra Ortega ya tiene más de 17 años de estar ahí. Bueno, mi lucha contra Ortega inició en 1980. Yo estuve preso, yo ya les conté, en diciembre de 1981. 23 de diciembre de 1981 me echaron preso y después pasaron una serie de cosas que no tienen sentido. Entonces, ese proceso lo llevo siempre, nunca he aspirado a ningún cargo en mi vida, pero yo tengo derecho como nicaragüense a hacerlo, pero no ha llegado el momento y yo valoraré las cuestiones cuando debe ser. Definitivamente yo no estoy en esta lucha por un puesto, porque nunca he aspirado a ninguno. Yo siempre he trabajado o en la empresa privada o en organizaciones que promueven la democracia, la libertad, o he sido investigador en universidades. Esa ha sido mi vida, los 50 años que tengo, y definitivamente, eso sí, yo creo que yo tengo mucho que aportar a Nicaragua, pero yo no estoy en una carrera por un puesto. Yo lo que quiero es salir de la dictadura y después hablamos. ¿Será que hay gente que sí está en una carrera por un puesto dentro de la UNAV? No tiene nada de malo estar por un puesto. Lo que no podemos poner en este momento es la ambición personal sobre las necesidades que tiene el país. La necesidad que tiene el país es que haya unidad, que nos organicemos de manera conjunta para poder confrontar a la dictadura y salir de esta barbarie que estamos viviendo lo más rápido posible. Y es bueno que haya aspiraciones.
Si necesitamos gente, oíme, los tiempos para poder reconstruir la Nicaragua que esta dictadura está destruyendo, se va a necesitar de gente con una enorme dedicación, una enorme preparación y con una enorme madurez, porque vienen tiempos difíciles. No crean que una vez que salgamos de la dictadura ya es lunes miel y todo está bien para todo el mundo. No. Para poder recomponer el daño que este hombre le ha hecho a la economía de este país, a la institucionalidad de este país, para poder recuperar que la gente confíe en una policía. O si cuando veo a un policía no sé si viene a matarte o viene a calcularte o viene a protegerte. Lo que menos se te ocurre es que te viene a proteger. Si vos ves a un policía y le hago la pregunta a todos, cuando vos ves a un policía, lo primero que te da es miedo. O te pones chiva. ¿Qué odio me va a pasar? Lo que menos pensás es que te viene a proteger. Tenemos más audios de nuestros televidentes, hay 4 y vamos a escucharlos para que ustedes puedan hacer sus comentarios al respecto. Vamos a escuchar el primero, adelante. Buenos días, Canal 10, buenos días, panelistas. Dejémonos de estarnos tirando entre unos y otros, por favor, que últimamente los programas se están volviendo así. Llegamos a anteponer que hay desconfianza, que no hay unidad, que no hay esto, que no hay el otro. Y el único ganancioso se llama Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque de hecho van a sentir que nosotros estamos en cuerda floja con esto de la unidad. Nicaragua entera está unida, entiéndanlo. Nicaragua entera está unido. Y lo que dice Jaime con respecto a los fiscales, que son 50,000 fiscales, aquí hay gente decidida a irse a las urnas electorales a apoyar al candidato que salga por la azul y blanco. Entiéndanlo, que si un carretonero pusieran a competir ahorita en las elecciones contra Daniel Ortega, ese carretonero le gana, y no es por denigrar al carretonero, porque aquí ya no queremos nada con este partido. El siguiente audio. Ya dejen que Nicaragua esté tranquila, dejen de estarse organizando, que Nicaragua está perfectamente así como está. Ustedes son las que la han venido arruinando desde hace 2 años y siguen adelante molestando a la patria. La patria está buena así como está. Son unos tremendos sinvergüenza y ratas de alcantarilla. Bueno, gracias por su comentario. Siempre les recordamos hacerlos con el debido respeto y con brevedad. Vamos a escuchar el siguiente audio. Buenos días, señores televidentes. ¿Cómo ustedes piensan organizarse si este gobierno y la policía orteguista no deja que se reúnan para ningún tipo de actividades que ve en contra de los principios del dictador? Siguiente audio. Señores, urge la unidad, no importa quién es de este partido, quién es del otro partido, pero aquí los nicaragüenses necesitamos ver la unidad. Todo mundo aquí pertenece a un partido y si te pones a apartarlo solo por eso, pues definitivamente mejor desistan del trabajo que están haciendo. Gracias. Bueno, para sintetizar, 3 de los 4 audios hablan de la unidad y también el primero dice que no va a hacer falta gente, que gente está disponible como fiscales en los tendidos electorales para poder trabajar en unas futuras elecciones. Y hay un segundo audio donde decía la amiga televidente que a juicio de ella Nicaragua está bien y que son los grupos de oposición los que han venido haciéndole daño al país desde hace 2 años. Quiero hacerte una referencia sobre el tema de los fiscales. En la elección pasada hubo alrededor de 14.500 juntas. Multiplicarlo por 2, digamos son 30.000 fiscales los que necesitan. Si vamos con la ley actual, que esperemos que no, porque en esa parte es terrible, le otorgaba a la primera y a la segunda fuerza el primer miembro y el presidente de la Junta Receptora de Votos. Una de las reformas electorales importantísimas es que esa visión bipartidista, digamos pactista, se supere y que los miembros de mesa salgan del padrón electoral con un proceso que ya se va a explicar en los próximos días. Si eso se logra, se necesitarían 30.000 fiscales, pero si fueran 60.000, en Nicaragua va a sobrar gente que quiera ser fiscal. En esta coyuntura va a sobrar gente, pero la gente no se va a integrar por generación espontánea, tiene que haber una organización que los reclute, digamos, que los ponga en el Consejo Supremo para que que los capacite para hacerlo. Yo capacité 70.000 fiscales cuando digo con mi equipo en las elecciones del 2006. Entonces, pues yo sé lo difícil que es eso,
Implica recursos, implica organización, movilización, es una labor, pero gente que lo puede hacer hay y gente va a sobrar. Que el país está bien, no puede estar bien, hay más de 100.000 exiliados, ¿verdad? La economía, según el Fondo Monetario, va a retroceder 5.8 en este año. Ustedes mismos, ahora que entré al canal, estaban dando dos informaciones que eran dramáticas, que el próximo año van a haber 100.000 desempleados más, ¿verdad? Y además un muchacho economista que decían que habían quebrado no sé cuántos cientos de empresas y que el año próximo iba a continuar el deterioro precisamente por la reforma fiscal. Este país no está normal. El gobierno se esfuerza por decir que está normal, pero eso no lo va a convencer a nadie. ¿Es la oposición quien causó daño? Como decía la amiga. Desde luego que no, porque si hay algo que tiene esta rebelión es que fue autoconvocada. ¿Y por qué fue? Por el hartazgo de la manera en que se ha conducido el país en los últimos 10, 12 años. Y también es un mensaje para los partidos políticos y la anterior, digamos, y la dirigencia política que combatió e hizo la revolución, en el sentido que la gente está diciendo, y los jóvenes principalmente, necesitamos otra forma de conducción del país. ¿Cómo eso se va a traducir en políticas públicas? ¿Cómo eso va a implicar la transformación del país? Eso lo veremos en un próximo gobierno y ahí los líderes, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Jaime, el país va a necesitar de la mejor gente para poder revertir todo el daño institucional y económico que la dictadura le ha creado a Nicaragua. Y eso lo vamos a ver si es capaz la oposición de hacerlo. Yo creo que gente para gobernar bien este país hay y de sobra. Mira, parte de una de las llamadas que hizo la señora quiere decir que siguen los programas del Estado, de las estaciones del Estado, siguen siendo malísimos, porque hasta los sapos están viendo este programa. Quiere decir que los programas de los otros canales nadie los mira, pues, ni los mismos sapos. Así que, pero las cifras ahí están. No voy a perder el tiempo esperándole a ella, pues, pero que solo me da pesar los otros canales del Estado que ni los sapos lo están viendo. Lo otro es, mira, aquí cuando venimos nosotros y me invitan a este programa con mi programa, yo desde que decidí entrar a la televisión, yo no busqué ser imparcial, ¿verdad? Yo dije mi meta va a ser decir la verdad, no la imparcialidad, ¿verdad? Y cuando nos debemos es decirle, y lo que nosotros estamos haciendo es reflejando una realidad que está pasando. No es caer en la trampa de que así lo usan, de que estamos dividiendo, que queremos dividiendo o estamos dividiendo el voto. Sencillamente estamos haciendo un llamado, y esa es la obligación que tienen todos los ciudadanos, aquellos que están asumiendo, y esa es parte de la democracia, a todos aquellos que están asumiendo un rol de liderazgo. El pueblo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuando ve que algo no están haciendo bien, llamarle la atención, decirle, ve, hermano, ponete la pila, empezar a resolver. Esa es parte de eso es lo que nosotros, por lo menos es lo que estamos haciendo. Estoy seguro que el señor Peralta también está haciendo lo mismo. Lo que le estamos haciendo es un llamado a la cúpula de los ambos partidos. Señores, ya llevan 6 meses, 7 meses hablando de una unidad. ¿Qué más esperan? Ya una telenovela, y mientras eso sucede, los presos políticos continúan, la represión continúa. Entonces, que la coalición va a ser la respuesta, no sé, pero a lo mejor es. Lo que sí sabemos es que si seguimos como estamos, con la alianza por un lado y la unidad azul y blanco por el otro, y no mostrando una unidad, seguimos estancados. Y mientras seguimos estancados, seguimos perdiendo. 6.000 nicaragüenses, según las estadísticas del Fondo, 6.000 nicaragüenses pierden toda la semana su empleo. Gente que el viernes pasado tenía trabajo, hoy martes ya no tiene trabajo. Esa es la realidad. Entonces es una obligación de la cúpula de estas dos organizaciones, ¿verdad? Sentarse, dejarse de estar detallitos, ¿verdad? Y dejar viendo quién controla a quién, hombre, y asumir su responsabilidad. Si eso es ser divisionista, pues ni modo, pues ¿qué vamos a hacer? Pero esa es la verdad de la realidad, Willy, de lo que está pasando. Disentir no es ser antipatriota. Eso es un gran error. Y precisamente un gran error de los partidos políticos tradicionales ha sido ese. Todo el que critica es que está dividiendo. No, tiene que haber la crítica y la nueva dirigencia tiene que aguantarse la crítica. Ahora, hay que criticar de manera positiva. Yo sí creo que va a haber unidad. Yo sí creo que hay liderazgos en la Alianza Cívica, en la Unidad Nacional Azul y Blanco, que van a estar a la altura de las circunstancias, pero definitivamente hay que apurar el paso porque primero la gente lo demanda y además
tenemos una dictadura que le está haciendo daño terrible al país y tenemos que confrontarla de alguna manera. Y la mejor manera de hacerlo es estando unidos, ya sea para pedir la liberación de los presos políticos, para recuperar las libertades y para defender los derechos humanos, para poder tener elecciones libres, para poder reformar el Consejo Supremo Electoral y pasar a un estadio nuevo, ¿verdad? Este país tiene que pasar a la democracia y atender los ingentes y terribles problemas que tiene. Ahora sí, yo también creo que se va a dar la unidad, se necesita dar la unidad por todo lo que este pueblo ha sufrido, lo mismo que debe haber es unidad. Ahora, lo que queremos que se dé, se da la unidad alrededor del azul y blanco de la alianza, pero lo que no puede seguir perdiendo más tiempo. O se da alrededor de ellos, o se va a dar alrededor de alguien que asuma, que tenga la madurez suficiente para anteponer los intereses del país a los intereses personales, que es lo que está evitando, desde mi punto de vista, muchas de las cosas que se dieron. ¿Ese alguien ajeno a la alianza y a la UNAP? En los dos sectores hay gente que no quiere unidad y la boicotean, de una manera u otra la boicotean, sino que me orienta el señor Peraza, y no vamos a mencionar nombres, porque eso sí sería provocar más clavos. Pero en los dos lados hay gente y hay sectores que no quieren la unidad y la boicotean, y eso hay que sacudirlo, brother. Como una manera... ¿Esta gente entonces es gente cercana al partido de gobierno y al gobierno en sí? No necesariamente. No necesariamente. Lo que pasa es que tienen aspiraciones, tienen ambiciones, o el poder les gusta pues estar mangoneando, y ellos son quienes quieren mangonear, pues, como decimos nosotros los nicaragüenses. Kitty Monterrey ha dicho una y otra vez el hecho de que ella tiene desconfianza de la UNAP, y a propósito de lo que usted acaba de mencionar. ¿Qué tiene desconfianza? Tiene desconfianza en el sentido de que la UNAP está integrada, a juicio de ella, por algunos sectores también que están ligados al MRS, y que por ese hecho pues considera que no son representativos, y que a lo mejor, también lo dijo José Bermúdez, no van a tener una política congruente en el término del tiempo, es decir, que pueden en algún momento volver al Frente Sandinista. ¿Qué opina usted al respecto? La opinión de los dos, porque vamos a ir concluyendo, y luego si es la elección es transparente y la reforma electoral la solución a la crisis o parte de la solución. Mira, yo creo, esta lucha contra Ortega no es una lucha ideológica. Esta es una lucha entre los que queremos libertad, democracia, institucionalidad, y queremos elecciones libres, y alguien que quiere establecer o concretizar una dictadura. Yo no soy simpatizante de la cúpula del MRS. La misma historia ha dicho que a la hora de las Pierapomas no jugaron los históricos el papel de que tienen que jugar, y además ahí hay gente que le hizo mucho daño a Nicaragua, que si están arrepentidos está bien, hay que aceptarle arrepentido, pero no tiene ninguna autoridad moral para jugar ningún rol liderando la recuperación de la democracia de este país. Y ahí hay cúpulas del MRS, ¿verdad?, que en el 2001, en el año que se estableció el pacto, cuando yo lo denuncié, y yo dije, este va a ser un enorme daño, todo el mundo tampoco me paró bola en ese entonces, ¿verdad?, que se fueron unidos con Daniel Ortega y le levantaron la mano a Daniel Ortega en el 2001, e hicieron que Daniel Ortega era lo mejor. Entonces, hay cierta gente en la cúpula del MRS, desde mi punto de vista, que no merece estar. Ahora hay gente dentro del MRS, la misma presidenta del MRS, Suya Barahona, la Margarita Vigil, ahí hay mucha riqueza, en Dubón, ahí hay mucha gente valiosa, pero esta no es una lucha ideológica. Ahorita esta es una lucha, y aquí hay mucha gente que tiene ideología de izquierda, ideología de derecha o de centro, pero que estamos unidos todos juntos para el objetivo claro. Don Jaime, de alguna manera, muchos han dicho, todo el mundo tiene un pasado acá, incluyendo los otros partidos políticos, además del MRS, llámese PLC y Partido Conservador, e incluso también los mismos empresarios, que buena parte de ellos están al frente de la Alianza Cívica. Partiendo de eso, algunos han interpretado esta situación como que no se debe ser excluyente, porque todo el mundo tiene un pasado y por eso se debe dar el beneficio. Si va a usar la misma vara para medir a todo el mundo. Lo que no puede hacer es usar una vara para medir a uno y otra vara para medir a otro. Cualquiera que sea esa vara que vayan a usar, ¿verdad? Pero usarla parejo para todo el mundo. Entonces no se puede excluir a nadie, pues. No se debería. O sea, vuelvo y repito, la vara que se vaya a escoger, que se coja para todo el mundo lo mismo. Pero no puede para uno sí y otro no. Sí, yo creo que, a ver, esta es una lucha donde hay sectores diferentes,
y hay ideologías diferentes. Hay gente de extrema derecha, puede haber gente de extrema izquierda. Si nos ponemos de acuerdo en algunos ejes programáticos que ya existen, ya por ejemplo la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica, habían 20 propuestas de la Unidad Nacional, habían 10 de la Alianza Cívica y 15 del COSEP, sé que se juntaron y más o menos dicen que salieron 19, digamos, puntos programáticos. Los que estemos de acuerdo con eso, no importa su pasado, siempre y cuando yo hago la observación, no hayan matado, ni hayan robado, ni hayan cometido crímenes que sean abominables, yo no tengo ningún problema de estar juntos con respecto a salir de la dictadura. Una vez que alcancemos la democracia, cada quien seguirá su camino ideológico y sus aspiraciones políticas e ideológicas, pero eso será después. Pero ahorita debemos estar juntos para sacar a la dictadura y no excluir a nadie. Pero en el caso que les dieran la personería jurídica, ¿cómo se definirían? Bueno, es que ahí el peso se va a determinar por el liderazgo. A ver, estábamos discutiendo ayer cómo se van a hacer las asambleas. El que lleve más gente a la asamblea, el que tenga más liderazgo y la gente que te apoye, eso es lo que va a definir en un municipio o en una zona quién es el que tiene la batuta y quién es el que va a determinar los liderazgos. Eso es lo que va a determinar la capacidad de movilización. Ahí es donde ya la parte, digamos... Ya ese punto, ya ves, perdóname que te salte, pero ya ves ese punto, yo no estoy de acuerdo. Y no soy parte de la coalición. Pero quiere decir que eso es cuando entre en la coalición y alguien no está de acuerdo con ese punto, se va a volver a discutir. No, es que eso tema hay que acordarlo. Si vos haces, ¿cuál ha sido la tradición de este país? Bueno, si vos decís, como dice Peraza, el que lleve más gente a la asamblea, ¿quién es el que va a llevar más gente? El que tenga reales. Claro. Entonces el que tenga reales y tenga para agarrar 2, 3, 4 buses, pagar 4 buses, y lo llena de los buses y lo lleva a la asamblea. Y aquel que puede tener un liderazgo, pero no tiene los recursos, se odió porque solo puede llevar una camioneta. Entonces ese no puede ser un mecanismo para elegir candidatos. Pero no el porque candidato. Entonces te está para lo que sea, no puede ser ese un mecanismo. ¿Cuál sería, Jaime? No sé. Pero son temas a discutir. Por eso mismo. Eso estamos discutiendo. Eso le toca, pero ese no es un mecanismo parejo para todo el mundo. Sí. A ver. Ahí está beneficiando el que tenga recursos económicos. Y el que tenga menos recursos económicos está en desventaja. Eso no puede ser un mecanismo. Yo te hago la observación así, Jaime. Por ejemplo, hay gente que dice que sea por organizaciones. Entonces la gente empieza a decir, bueno, es que la UNAP tiene 90 y tantas organizaciones. Sí, pero volvemos lo mismo, con representatividad. Entonces eso es lo que se está discutiendo y por eso hay veces se retarda la unidad. Porque, a ver, ¿cuáles son los procesos? Bueno, habría que ver si se podría limitar, digamos, la participación económica para poder llevar a la gente o no. ¿Qué chance va a tener la gente del movimiento campesino para poder optar a cargo si ese es el mecanismo? Es absurdo. Pero entonces, ¿cuál es el sistema? Pero yo no estoy ahí, no me he metido. No, por eso te digo. Pero lo que sí te puedo decir, que un mecanismo, si yo soy el movimiento campesino, y vos me sacás esa propuesta de que lleve más gente a la asamblea, ¿verdad? Es el que va a ser electo, hermano, te digo, yo me salgo de aquí. Pero a ver, queremos construir una sociedad democrática. Eso no es democracia. No, pero lo que podemos poner son mecanismos para controlar, para que sean parejos. Pero la gente tiene que decidir. No, correcto. O sea, no puede ser. No, tenés que darle chance. Claro, pero es que esa es otra discusión. El tema es la participación. Y si no decide la gente, ¿quién va a decidir? Si es la gente la que tiene que decidir. Por eso, entonces lo que hay que definir son los mecanismos para que todos tengan equidad en la participación. Exactamente. Eso es lo que se está discutiendo. Por eso te digo yo, de que hay veces dice, la unidad de manera inmediata. Como vamos a elegir a los candidatos. Pero es que vemos lo mismo. Ustedes están asumiendo, ustedes discusiones, como que si solo ustedes van a ser parte de la coalición. No. Y las otras organizaciones que no están de acuerdo. Supongamos que ustedes ya definen un mecanismo. Y llegan los partidos políticos que están inventando con otra organización y te dicen, espérate un momentito, yo no estoy de acuerdo con eso. Va a tener que volver a comenzar la discusión o no la va a volver a comenzar la discusión. Es que la idea es... O es decir, ustedes dos son, todos los demás súmense a lo que yo ya decidí. Si eso es lo que ustedes, si esa es la unidad, basado en eso, no, lo que ustedes están, bueno, entonces ¿cómo va a ser? Entonces lo va a tener que discutir. Claro que hay que discutirlo. Supongamos que yo soy una organización y entro parte de la coalición. Vaya, ustedes van a decir, mira, nosotros hemos decidido que vamos a hacer esta decisión. Y te digo, yo no estoy de acuerdo, por esta y estas razones. Entonces va a volver a discutir algo que ya lleva meses discutiendo. A ver. Por eso vuelvo y repito, ustedes están discutiendo cosas que deben de ser discutidas cuando la coalición esté formada. Porque ustedes se están dando más atribuciones de las que tienen. Porque no es ustedes no son los que van a tomar todas las decisiones por todo el mundo. Ustedes la base es crear una base para que toda la gente que quiera ser parte de la coalición y se merezca ser parte de la coalición estén ahí. Y una vez formada la coalición,
empezar a discutir eso. Pero mientras tanto está luchando directamente para ver la estrategia para obligar a la dictadura a sentarse y que salgan los presos políticos y que haya condiciones para que haya una elección libre y transparente. Puedo decirte algo, mira, en primer lugar, si ustedes, es una propuesta que se está discutiendo, que primero se está discutiendo en la Unidad Nacional Azul y Blanco y posiblemente después se va a discutir en la Alianza Cívica y posiblemente, seguramente va a hacerse con los partidos políticos. Ese proceso no se puede saltar, precisamente porque hay que ponerse de acuerdo en un montón de cosas que hay que ponerse de acuerdo. Los pesos no son diferentes. Si lo hiciéramos de manera vertical, se resuelve mañana. Va a hacer este procedimiento y punto, y se aplica. Y el que se pueda se monta y el que no se pueda no se monta. Precisamente porque no se puede hacer, se tienen que tomar todos esos argumentos que está dando Jaime, se han valorado. Y se está tratando de hacer la mejor propuesta para poder empezar un proceso de negociación donde todo el mundo pueda aportar. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Yo creo que y ahí sí estoy de acuerdo con Jaime, para construir, digamos, la gran coalición, el tema de las candidaturas lo vemos después, porque si no, nunca se va a hacer. Ok, en el caso de la reforma electoral y las elecciones, ¿es eso la solución a la crisis que enfrentamos o es parte de ella? ¿No se deben abandonar los otros temas? ¿Cuál es otro tema? Otros temas como los presos políticos, como la víctimas. No, en primer lugar, no puede haber elecciones aquí con presos políticos. ¿Verdad? Eso tiene que estar... ¿Reforma electoral sí? Yo creo que es que eso es lo que hemos aspirado siempre. ¿O deben ir en paralelo? ¿Verdad? Es que no, deben de haber, los presos políticos deben salir y empezar a discutir unas reformas electorales que sean lo mínimo que puedan poder, que te garanticen unas elecciones transparentes y donde se va a respetar el voto de la mayoría. Que tampoco lo veo muy complicado. Vos tenés reforma de la ley electoral, la creación de un Consejo Supremo Electoral representativo, ¿verdad?, que se permita observación nacional e internacional y que se permita la participación de todo aquel que quiera participar y pueda participar. Te fuiste, pan y vino, si no es complicado el asunto. José Antonio, para concluir. A ver, no se puede ir a elecciones sin unidad y sin organización y sin tomar en cuenta a todas las organizaciones que están más allá de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica. Eso es un tema fundamental. El otro tema es, la reforma electoral tiene muchísimas aristas, pero yo diría que hay 3 ejes fundamentales y aquí están definidos. 1, recuperación de la confianza en el sistema electoral que implica reforma al Consejo. Segundo, restablecimiento de las transparencias y garantías electorales, básicamente fiscalización de los partidos, observación electoral y que se cumpla con todos los procedimientos dentro del Consejo para saber que tenemos una elección transparente. Y la otro tema que es fundamental es la apertura a la competencia electoral. ¿Qué quiere decir? Que el que quiera y pueda participar en un proceso electoral. Esos son los elementos básicos para la reforma. No puede haber elección sin reforma electoral, no puede haber elecciones sin recuperar las libertades, no puede haber un proceso electoral transparente si tenemos un montón de presos políticos en la cárcel. Entonces, lo que hay que ver es cómo vamos a ir resolviendo este problema, pero definitivamente sin unidad, sin organización no se puede ir a elecciones y sin reforma electoral tampoco, pero son precondiciones la libertad de los presos políticos y la recuperación de las libertades. Yo creo que por ahí está la vía. Muchas gracias, José Antonio, gracias. Jaime Arellano, ¿se desea concluir algo? No, yo solo quiero hacerle de nuevo un llamado a la Unidad Azul y Blanco y a la Alianza, a los que están dirigiendo esto, que tengan la madurez suficiente, ¿verdad?, para ponerle lo más rápido posible. No puede terminar este año sin que haya una unidad y el anuncio de esa unidad, que se concrete. Y todos los demás puntos que se han hablado, eso se debería discutir cuando se forme la coalición. Y un llamado al gobierno, hombre, que ya pare la represión. Eso que pasó en Masaya es peligrosísimo. No es posible que el comisionado de León, Domínguez, todavía siga en función después de lo que le hizo a la familia Reyes Alonso en León, donde grabó él la tortura esa salvajada que hicieron en León y que todavía esté activo o no haya sido reprimido o no haya sido sancionado. Son mensajes peligrosos que la dictadura sigue mandando. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a ambos por habernos acompañado. Nos vamos a ir a un corte comercial. Al regresar, mucho más de Acción 10 en la mañana.